buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día de esta mañana del martes 31 de octubre, día en el que de nuevo nos levantamos bañados en medio de datos macroeconómicos, a la espera de grandes citas y por supuesto pendientes de los grandes asuntos que despiertan la atención internacional y elevan la tensión en ese área de la geopolítica. Por partes, datos de PMI, datos de China que enfrían las expectativas de recuperación económica. Arranca la reunión de 2 días de la Reserva Federal. Mañana escucharemos a Jerome Powell y, por supuesto, la tensión en Oriente Medio, que vuelve a despertar la tensión con esos nuevos ataques de Israel en territorio del Líbano, y mientras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ya ha dicho que Israel no se rendirá ante Hamás. Por partes y de uno en uno. Lo más reciente están esos datos que suponen un jarro de agua fría para los inversores, que últimamente se veían animados mirando a la economía de China, tras haber conocido ese dato de PIB que elevaba las perspectivas de la segunda economía del mundo. Sin embargo, la publicación de esos indicadores de actividad económica del sector privado, esos PMIs, han sentado como un jarro de agua fría. De hecho, el Hansen en Hong Kong pierde un 1,70% a esta hora de la mañana. La lectura, como decimos, es de contracción. La actividad fabril, la manufacturera, se ha contraído de manera inesperada en octubre y enfría, por tanto, esas expectativas sobre lo que es el éxito de las políticas de estímulo introducidas por Pekín. El manufacturero cae, pero es que también el no manufacturero retrocede, mientras los servicios y la construcción se desaceleran. Los indicadores recientes, como decíamos, apuntaban señales alentadoras de estabilización, pero finalmente no están dando los frutos esperados en medio de la crisis inmobiliaria prolongada y la débil demanda global, que se sitúan como obstáculos importantes. El PMI, como decimos, 49,5, por debajo de 50, es territorio de contracción económica, que queda por debajo de ese 50,2 del mes anterior, y ese no manufacturero que, eso sí, aguanta en territorio de expansión. Y por supuesto, si miramos en el orden cronológico del día, la intensificación de los ataques en Oriente Medio siguen siendo el gran asunto que centra la atención de los inversores. Israel ha vuelto a atacar objetivos en el Líbano, al tiempo que ha intensificado sus operaciones terrestres en Gaza. Y todo ello mientras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha descartado un alto al fuego para detener los combates en respuesta a ese mortífero ataque de Hamás contra Israel el sábado 7 de octubre, que ha desencadenado esta guerra de Israel contra Gaza. Según ha informado el ejército israelí, sus aviones de combate han atacado infraestructuras, incluyendo armas, puestos y sitios en el Líbano, que estarían siendo utilizados, aseguran las terroristas de Hezbollah, según lo han publicado en un post en X. Horas antes, precisamente, Hezbollah había disparado misiles guiados contra un sitio israelí cerca de la frontera libanesa, mientras aumenta la preocupación por lo que es un posible escenario de escalada. La crisis humanitaria es la que realmente preocupa y sigue desencadenando las críticas y llamamientos internacionales, mientras la ayuda entra a cuentagotas con camiones. Un alto funcionario israelí, eso sí, ha afirmado que los flujos hacia Gaza están a punto de aumentar, ya que Estados Unidos quiere ayudar de forma que se evite que esa ayuda caiga en manos de los terroristas de Hamás en Gaza. La Casa Blanca cree que el alto al fuego no es la respuesta adecuada en estos momentos a los combates entre Israel y Hamás, y acusa a los terroristas islamistas de bloquear la salida de civiles por el cruce de Rafah entre Egipto y Gaza. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha justificado así la decisión de Estados Unidos de votar en contra de una resolución de la ONU que pedía pausas humanitarias. Ante los medios ha defendido que, según su análisis, un alto al fuego solo beneficiaría a los terroristas. Más de 8.000 palestinos han muerto por los ataques israelíes desde el 7 de octubre, según los datos de Gaza. Se espera además que la cifra aumente rápidamente a medida que Israel continúe con esa ofensiva terrestre. Kirby ha señalado que Estados Unidos apoya las pausas humanitarias temporales y localizadas
para hacer llegar la ayuda y sacar a la gente. Al mismo tiempo ha denunciado que Hamás sigue bloqueando la salida de ciudadanos en el extranjeros por el cruce de Rafah entre Egipto y Gaza. Y en este contexto clave, sin lugar a dudas, los ecos de las palabras y la contundencia con la que se ha expresado el primer ministro israelí. Benjamin Netanyahu ha dicho que no tiene planes de dimitir a pesar de las acusaciones que le rodean tras ese ataque mortífero de Hamás que pilló por sorpresa a Israel el pasado 7 de octubre, que se cobró la vida de más de 1.400 israelíes. Y ha destacado que Israel no se va a rendir contra Hamás. Dice que lo único que pretende es que van a entregarlos al basurero, literalmente, de la historia, y que es su responsabilidad. Así ha señalado que un alto al fuego equivaldría a rendirse a Hamás y rendirse al terrorismo. Vamos a escucharlo. I want to make clear Israel's position regarding a ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Todavía, por supuesto, siguen analizándose los fallos que hicieron que Hamás pudiera perpetrar ese ataque por sorpresa a Israel el sábado 7 de octubre. Y mientras tanto, pocos admiten sus errores, aunque según un informe del New York Times, los servicios de inteligencia fallaron al hacer de menos las señales de radio de Hamás. Javier Luengo, muy buenas. Sí, en la madrugada del 7 de octubre, cuando lanzó Hamás los primeros ataques sobre el territorio soberano de Israel, el jefe de seguridad interior todavía no era capaz entonces de determinar si el ataque era un pleno ejercicio militar más de Hamás o la operación a gran escala de la que posteriormente hemos sido testigos. El caso es que los funcionarios de inteligencia, los de seguridad nacional de Israel, que se habían convencido de que Hamás no tenía ningún interés en ir a la guerra, inicialmente asumieron que solo se trataba de un ejercicio nocturno. El problema, básicamente, que nunca escucharon el tráfico de las radios portátiles de los militantes de Hamás. Es lo que cuenta el New York Times en función de unas informaciones en las que se da cuenta de que la unidad 8200, la agencia de inteligencia de señales de Israel, había dejado de espiar las redes un año antes porque lo consideraban directamente un desperdicio de todos sus esfuerzos. Hasta casi el comienzo del ataque, de hecho, nadie creyó que despertar al primer ministro Benjamin Netanyahu era completamente necesario. Una fuerza militar, la más poderosa de Oriente Medio, que no solo subestimó por completo la magnitud del ataque, sino que fracasó totalmente en los esfuerzos de recopilación de inteligencia, y principalmente por la suposición errónea de que jamás era una amenaza contenida. Muchos altos funcionarios han aceptado su responsabilidad. Netanyahu, de momento, a medias tintas, sí que han dicho que fue todo culpa suya, el jefe de las Fuerzas Armadas, el de los servicios de inteligencia o el propio ministro de Defensa. El caso es que estos fallos de inteligencia, de lo que dan ejemplo, son de que la réplica de los problemas de Israel de hace unos años tienen vigor hoy en día. Hace 50 años, sin ir más lejos, al comienzo de la guerra de Yom Kippur, cuando Israel fue tomado por sorpresa por ataques de las fuerzas egipcias y sirias, se hicieron eco de que los ataques de Hamás tuvieron éxito porque los funcionarios israelíes tuvieron muchos de los mismos errores que se cometieron en 1973. El gran fracaso, el que decíamos, el de no controlar las señales de radio de Hamás. Y fíjense hasta qué punto esto es importante, que después de los ataques, los soldados israelíes que han luchado contra Hamás han llegado a encontrar radios en la mano de los atacantes, las mismas, por cierto, que Tel Aviv, como decíamos, había decidido hace un año que ya no valía la pena monitorear. Gracias, Javier. Y en este escenario seguimos pendientes de lo que está sucediendo en esta parte del mundo, en Oriente Medio, y por supuesto en un contexto en el que Estados Unidos no deja de elevar su apoyo a Israel, pese a hacer ese llamamiento a las pausas humanitarias. Estados Unidos acaba de elevar su presencia en el Mediterráneo. El grupo de ataque del portaaviones USS Dwight Eisenhower de la Armada norteamericana ha llegado al mar Mediterráneo en las últimas horas y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha ordenado ese despliegue del grupo de ataque para apoyar a la sociedad israelí y disuadir, dice, nuevas agresiones en todo Oriente Medio. Se suma así
al grupo de ataque de portaaviones del USS Gerald Ford de la Marina, que también ya se encuentra desde hace varias semanas en la región. El contraalmirante de la Marina, responsable de este buque, ha explicado que la llegada al Mediterráneo garantiza a los aliados y a los socios de Estados Unidos que están comprometidos a garantizar su seguridad y bienestar. Y juntos con el Gerald Ford apunta, demuestra el poder de combate y la competencia de las fuerzas desplegadas por la Marina de Estados Unidos. Y con permiso de esos grandes asuntos, de esos asuntos que elevan la tensión del escenario geopolítico, nosotros seguimos, por supuesto, pendientes de lo que sin lugar a dudas es una de las citas claves de la semana. Arranca la reunión de 2 días de la Reserva Federal, aunque no será hasta este miércoles, ya con el mercado europeo cerrado, cuando escuchemos la decisión en política monetaria del Banco Central de Estados Unidos y lo que tenga que decir Jerome Powell, el jefe de la Fed, en cuanto a esa política monetaria de los Estados Unidos. Todo esto en medio de lo que va a ser una semana en la que vamos a conocer importantes datos del mercado laboral de los Estados Unidos y que sin lugar a dudas es una de esas claves, junto con esa estabilidad de precios que vigila de cerca la institución monetaria, que ya ha dejado sobre la mesa esa posibilidad de elevar incluso una vez más los tipos de interés de aquí a finales de año. Veremos a ver cuál es la decisión, aunque lo que se espera, las encuestas apuntan a que mantenga la tasa de interés de referencia en el mismo nivel. Y veremos a ver esa decisión, como decimos, programación especial, pese a ser ese 1 de noviembre, festivo aquí en España, programación especial aquí en Negocios Televisión con la Fed, con Powell. Y precisamente en este contexto, pendientes de todos los grandes asuntos que marcan la actualidad el interés de los inversores, clave lo que hemos vivido en las últimas horas en el mercado. Hemos visto como esta mañana en las plazas asiáticas, sobre todo Hong Kong, se baña de rojo, pendiente de ese jarro de agua fría por ese PMI que hemos conocido en China, pero venimos de una sesión en Wall Street donde veíamos repunte en el S&P 500 que se apuntaba a su mejor con rendimiento desde finales de agosto. También el Dow Jones marcaba también su mejor día desde el 2 de junio y todo ello con subidas por encima del 1,5% para el selectivo del Dow Jones, del 1,2% para el S&P y también buena jornada para el Nasdaq, que aumentaba el 1,16%. Y todo esto en una jornada en la que además conocíamos un dato clave para los mercados, ya que el Tesoro norteamericano ha reducido su estimación de endeudamiento federal para el trimestre, en lo que va a ser el último trimestre del año, gracias a unos ingresos más fuertes de lo esperado, lo que ofrece cierto alivio a los inversores, y lo venimos analizando aquí en Negocios Televisión, que están apuntando a ese rápido aumento del déficit fiscal. El Departamento del Tesoro ha reducido su estimación de endeudamiento para el trimestre a 776.000 millones de dólares, frente a los 852.000 millones de dólares para el periodo previsto a finales de julio. Los gestores habían mantenido su estimación de saldo de efectivo del Tesoro para finales de diciembre en 750.000 millones de dólares. Sin lugar a dudas, hay que señalar que esa ha sido una de las grandes claves que se ha puesto sobre la mesa, una cifra, esos 776.000 millones, que además quedan por debajo de los 800.000 millones que esperaban los estrategas de JP Morgan Chase y que cuando salían a la palestra en el último trimestre sí llegaban a impulsar los rendimientos a sus niveles más altos desde 2007 y sin embargo en la jornada de ayer los índices norteamericanos respondían anotándose ese fuerte comportamiento en la jornada del lunes.
Y las acciones de Tesla han caído alrededor de un 5% para cerrar en $197,36 el lunes, después de que las actualizaciones de Panasonic, su antiguo socio y proveedor sobre las celdas de baterías, hayan avivado una vez más las preocupaciones sobre la lenta demanda de los vehículos eléctricos, en concreto sobre los de mayor precio que pueden no calificarse para exenciones fiscales u otros incentivos de programas gubernamentales dentro y fuera de los Estados Unidos. Y si hablamos de nombres propios, tenemos que saltar dentro del sector automovilístico a General Motors, que ha alcanzado un acuerdo con el sindicato United Auto Workers, un preacuerdo para desconvocar la huelga de los trabajadores de la compañía y que pone fin a las movilizaciones en el sector, a las que se han sumado más de 18.000 empleados de General Motors durante más de 6 semanas. General Motors ha sido el último de los fabricantes de automóviles en llegar a un acuerdo con el sindicato, que comenzó la huelga el pasado 15 de septiembre. El acuerdo de Ford la semana pasada ha presionado a General Motors y Stellantis para que concluyeran sus negociaciones. Y ya mirando más al mercado español, importante la noticia que lleva esta mañana El Economista en su portada y que apunta que el grupo saudí STC, Saudi Telecom Company, habría comunicado extraoficialmente al gobierno su intención de mantener ese 4,9% que ha adquirido del capital de Telefónica y de renunciar a convertir en acciones con derecho a voto el 5% que tiene en tesoros, lo que haría que se alejase y no ambicionase ese 9,9% que tenía previsto hacerse. Según apunta El Economista, que cita a fuentes conocedoras de la situación, el grupo saudí prevé zanjar la controversia respecto a su presencia en el seno de la compañía, que está siendo considerada por el Ejecutivo como la empresa más estratégica del país. Con este giro, el grupo saudí pretende reforzar las relaciones que mantiene con España sin poner a prueba al gobierno. Entre otros intereses compartidos, España y Arabia Saudí, lo recuerda El Economista, también colaboran estrechamente en empresas como Navantia, Ferrovial también o también FCC. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.